Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Endava. Endava, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal y que por supuesto la compañía acaba de presentar resultados recientemente. Resulta que tras la presentación de resultados, como puedes ver, tuvo una subida bastante interesante, es decir, pasando de unos 29 dólares que estaba cotizando en ese momento a 30 y pico, pero luego digamos que se ha ido normalizando o bajando e incluso este último día, el día de ayer, yo estoy grabando este vídeo en sábado, pues en viernes terminó bajando y digamos que lleva una ligera subida a lo largo de la semana. Realmente podríamos decir que el precio prácticamente no se ha movido, aunque sí es verdad que subió tras la presentación de resultados, pero digamos que está en el mismo rango. ¿Qué es lo que ocurre con Endava? Bueno, al final, al igual que el resto de compañías del sector IT, tal y como te he dicho, normalmente las expectativas para este sector es que a medida que vaya pasando el tiempo y que se vayan bajando los tipos de interés, normalmente se espera que los clientes vayan invirtiendo más en este sector. Y en el caso de Endava, como veremos ahora, los resultados realmente han sido malos, sobre todo de este trimestre, pero eso ya se esperaba desde el trimestre previo, que es tal y como nos había dado de expectativas o estimaciones los analistas o también digamos que el propio equipo directivo. Entonces precisamente lo que vamos a ver es por qué digamos que la compañía ha subido, aunque digamos que se mantiene más o menos en el mismo rango. Realmente, como ya sabes, la compañía lleva una caída bastante gorda, como puedes ver aquí, por ejemplo, desde incluso digamos que si vamos años atrás, aquí podemos ver como sus picos máximos estaba en 166 y la compañía lleva aproximadamente una caída del 80% desde máximos, pero también es verdad que en ese entonces cotizaba a múltiplos que eran prácticamente prohibitivos. Ahora la realidad es que la compañía, tras unos meses de digamos malos resultados, como puedes ver, lleva una caída acumulada y lo interesante es que quizás puede ser una oportunidad de inversión si se empieza a recuperar el sector. Por eso, como siempre digo, digamos, vamos a ser el primero a los resultados del Investor Relation, donde en este caso vamos a ver qué es lo que han presentado. Tal y como te digo, y ya te aviso, los resultados a priori son malos, pero eso sí, digamos que estaba dentro de lo que más o menos había dado como previsiones el equipo directivo. Aquí podemos ver que para esta compañía es el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Recuerda que para ellos acaba, digamos, el año o el ejercicio fiscal 2024 a mitad de año, es decir, lo que quiere decir que la segunda mitad de año de 2024 para ellos sería la primera mitad del ejercicio fiscal de 2025, que es donde ellos a priori esperaban recuperarse, pero que digamos que todo eso ha ido cambiando porque también, entre otras cosas, se prevé que como la inflación está enquistada, los tipos de interés se retrasen, por tanto los clientes tarden más en invertir y precisamente sobre todo debido a los tipos de interés el sector financiero es el más reacio a empezar a invertir en digitalización. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en cuanto a los resultados de este tercer trimestre, disminución interanual de un 14,3% en ingresos hasta los 174 millones de libras esterlinas, disminución de ingresos del 11% en moneda constante. Los EPS diluidos 0,03 en comparación con los 0,42 en el mismo periodo comparativo del año anterior, y también los EPS diluidos ajustados serían de 0,22 en comparación con los 0,59. Es decir, como puedes ver, ha sido una caída bastante grande. Además, aquí el equipo directivo nos resalta nuestros ingresos de 174 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2024 estuvieron dentro de nuestras previsiones, lo que representa una disminución del 11,8% en moneda constante año tras año, es decir, comparando con el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Además, nos comentan que el entorno de demanda general sigue siendo desafiante, pero estable, y estamos viendo signos de un aumento del gasto discrecional, es decir, que están viendo ciertas señales de que hay algunos sectores, como te comentaré luego, que están empezando a invertir. Por supuesto, no el sector financiero, que es el que más retraso tiene, pero sí otros sectores, otros clientes
clientes que sí están comenzando a invertir. Y de hecho, esto es importante que cuando analizamos una compañía, al mismo tiempo lo comparemos con sus principales competidores o comparables, tal y como ya te he traído al canal, tanto con EPAM como con Nagarro y con Globant. Hemos visto que en algunos sectores o algunos clientes de algunos sectores sí han estado empezando a invertir, y eso es positivo. Al mismo tiempo nos comentan que el comportamiento del cliente se está estabilizando, pero los ciclos de venta siguen siendo prolongados, ¿vale? Y esto es una cosa a tener en cuenta. Aspectos destacados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Por ejemplo, aquí nos destacan que los ingresos de este trimestre fueron de 174 millones, una disminución del 14,3%, es decir, una caída bastante seria en comparación con los 203 millones de libras esterlinas en el mismo periodo. Disminución de ingresos en moneda constante, como te comentaba, ese 11,8%, en comparación con un crecimiento en el año anterior del 14,6%, es decir, del año anterior, mismo trimestre, haber crecido un 14, ahora ha de crecer un 11, es decir, la diferencia es bastante notoria, pero como te digo, ya estaba dentro de las previsiones. Al mismo tiempo, la pérdida antes de impuestos para el tercer trimestre del año fiscal 2024 fue de 500.000 libras esterlinas, en comparación con 30 millones de beneficios antes de impuestos. Beneficios ajustados antes de impuestos, en este caso fue de 15 millones de libras esterlinas, o el 8,9% en comparación con los 43 millones que obtuvieron, digamos, la vez anterior, o el 21,3% de los ingresos. Cosa que, como ves, se nota bastante la diferencia. Además, la pérdida para el periodo, es decir, el beneficio neto, en este caso fue negativo, de 1,7 millones, lo que resultó en una pérdida, en este caso de BPAs, de 0,03, en comparación con los 24 millones que generaron anteriormente, y unos EPS de 0,42, que, como ves, precisamente hay una gran diferencia. Y en la parte de beneficio ajustada, como puedes ver, fue de 12,7 millones, es decir, en vez de suponer una pérdida de 1,7, 12,7, lo que resultó al final en unos EPS diluidos ajustados de 0,22 en comparación con los 34 millones y con los 0,59. Es decir, también tienes que tener en cuenta que para la parte ajustada es importante ver que los ajustes tienen cierto sentido, tal y como siempre digo, no debemos de fiarnos de la parte ajustada, sino mirar si realmente los ajustes que son o que añaden, digamos, que no son partidas o salidas monetarias reales, lo que quiere decir que al final, si no han tenido esos gastos, sí se podrían atribuir como beneficios para la compañía. Además, en cuanto a flujos de fondo, en este caso estamos hablando del cash flow, el efectivo neto de las actividades operativas, es decir, el cash flow operativo, fue de 3 millones de libras esterlinas en comparación con los 25 millones en el mismo periodo, es decir, que hay una gran diferencia. Además, el flujo de caja libre ajustado, en este caso fue de 2,2 millones en el tercer trimestre, comparado con 21 millones anteriormente, es decir, hay una grandísima diferencia. Y a 31 de marzo, que esto sí que es positivo, Endava tenía efectivo y equivalentes por 190 millones de libras esterlinas en comparación con los 164 que tenían a 30 de junio de 2023, es decir, que la caja ha aumentado, cosa que es positiva. Y tal y como te comenté en el vídeo anterior de esta compañía, de Endava, también aquí comentan que en abril de 2024 Endava utilizó 129 millones de libras esterlinas de efectivo para la adquisición de Galaxy, es decir, una de las adquisiciones que lo que pretende prácticamente es que amplíen su base de clientes a otros sectores que no sean solo el financiero, y además intenta, digamos, que optimizar gracias a los costes, contratando ingenieros cualificados pero más económicos, entre otras cosas, cosa que digamos que esta adquisición podría aportar más valor a la compañía. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, y aquí nos hablan de otras métricas para el trimestre finalizado a 31 de marzo de 2024, en este caso la plantilla ascendió a 11.025 empleados, de los cuales 10.127 eran, digamos, los empleados cualificados, o en este caso lo llaman empleados operativos, pero se refiere a los ingenieros cualificados, cosa
que a 31 de marzo de 2023 tenían 11.742 y 10.818. Como ves, ha habido una reducción de plantilla total de 11.742 a 11.025 y de los ingenieros cualificados de 10.818 a 10.127, cosa que se nota que ha habido una reducción. Recuerda también, tal y como te dije, que cuando más o menos empecemos a ver que la demanda empiece a recuperarse, porque en todas las compañías de este sector en concreto hemos visto que, a pesar de que algunas compañías han estado en terreno positivo, por ejemplo tipo Globant o Nagarro, hemos visto que realmente la plantilla se ha reducido. Si por el contrario digamos que la plantilla empieza a aumentar, es precisamente porque la demanda comienza a incrementar, y precisamente en ese momento quizás podemos ver que es el punto de inflexión para que se empiece a recuperar el sector. Por eso esto es importante vigilarlo. Al mismo tiempo, el número de clientes con más de 1 millón de ingresos durante los 12 meses consecutivos fue de 142 a 31 de marzo de 2024 en comparación con los 155. Es decir, que ahora mismo tienen 142 clientes, que le ofrecen a Endava una facturación superior a 1 millón de libras esterlinas, cosa que antes tenían 155. Evidentemente, si grandes clientes, es decir, o clientes que les facturan más de 1 millón, pues tienen menos, eso evidentemente perjudica a los beneficios, ingresos, etcétera, etcétera, de Endava. Cosa que, por supuesto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de intentar ver también si en próximos trimestres Endava consigue recuperar parte de esos clientes y, por tanto, digamos que vuelve a la senda de crecimiento, ya que tiene clientes que le aportan una mayor facturación. Además, los 10 clientes principales representaron un 34% de los ingresos en el tercer trimestre del año fiscal 2024 en comparación con el 33% del mismo periodo. Es decir, que realmente ahora mismo, y esto más o menos lo podemos intentar ver de una forma más genérica, si el 34% son el top 10 clientes, es decir, hay una mayor concentración que anteriormente, quiere decir que los clientes que se le han ido principalmente, también es verdad, aparte de los de 1 millón de facturación, el resto, digamos que los que se le han ido son otros clientes menos importantes o más pequeños, porque si se les hubiera ido, en este caso, los clientes más importantes o de mayor facturación, este porcentaje se habría reducido en este caso, pero como vemos se ha aumentado, quiere decir que al final tienen una mayor concentración en el top 10 clientes, precisamente porque otros clientes se han ido. Otros clientes que podríamos decir que a priori son menores. Al mismo tiempo, por región geográfica, el 30% de los ingresos se generó en Norteamérica, 28% Europa, 35% Reino Unido y el 7% resto del mundo. Si lo comparamos con el ejercicio fiscal anterior, fíjate que en América del Norte 32%, ahora 30%, se ha reducido un poquito. Luego Europa es verdad que ha aumentado, ha pasado del 24% al 28%. Reino Unido se ha reducido del 38% al 35%, y luego el resto del mundo digamos que también ha aumentado, pasando del 6% al 7%. Entonces, más o menos, como podemos ver en términos generales, lo que ha aumentado para Endava es tanto en resto del mundo, como puedes ver, y como en Europa del 24 al 28, y luego se ha reducido en América del Norte pasando del 32 al 30 y en Reino Unido pasando aquí, como nos ponían, del 38 al 35, cosa que también es interesante ver que no hay una concentración masiva. Antes veíamos que tenían más concentración en Reino Unido, ya tienen menos, y también tenían más concentración en América del Norte, ahora tienen menos. Por supuesto, hay que ver que más o menos hay cierto equilibrio, pero que en términos generales siga creciendo la compañía. Y por si esto no fuera poco, digamos que también por verticales de la industria, el 24% se generaron en pagos, 14% en banca y mercados de capitales, es decir, lo conocido como BCM, y el 9% en seguros. Fíjate que estas tres que te tengo aquí indicadas prácticamente podríamos considerar, es verdad que las aseguradoras se podrían poner aparte, pero en términos generales estas tres pertenecen más o menos al sector financiero. Precisamente es por eso por lo que decimos que Endava prácticamente está más expuesta al sector financiero, y como hay altos tipos de interés
todavía y no se han empezado a bajar, precisamente este es el sector que más dificultades tiene porque tiene menos facilidades, ya que los gastos de financiación de estas empresas, recuerda que las empresas, por ejemplo, del sector bancario, del sector de seguros, del sector financiero en términos generales, pide capital a un tipo de interés, es decir, que si se tiene que financiar más alto, el coste es mayor porque los tipos de interés son mayores. Es verdad que luego pueden prestar ese capital a un mayor tipo de interés, pero por supuesto de entrada, al tener unos costes más elevados, evidentemente tienen que descartar otro tipo de inversiones, innovaciones, etcétera, etcétera. Y la parte de digitalización es una de las cosas que este sector en concreto ha pospuesto, sobre todo ya no para este año, sino seguramente más para entrada del año que viene, o esto es lo que más o menos estiman los analistas. Precisamente es por eso por lo que si sumamos estas cantidades de aquí, como puedes ver, digamos que tanto un 24% más un 14%, ya estamos hablando de un 38% más un 9% de la parte de seguros, estaríamos hablando aproximadamente de un 47%, cosa que al final, digamos que casi un 50% que represente el sector financiero, es decir, casi la mitad de los ingresos vienen del sector financiero. Precisamente es por eso por lo que hemos visto que Endava ha sufrido bastante en comparación con otras compañías del sector. Pero ojo, es importante también entender que esto que vamos a ver a continuación también es algo positivo y que no solo ha afectado positivamente a otros sectores, mejor dicho, a otras compañías del sector, sino también a la propia compañía si empieza a diversificarse más. Fíjate que la parte de tecnología, medios y comunicaciones representa un 24%, un 10% movilidad y un 19% otros. Pero si lo comparamos con el periodo anterior, fíjate lo interesante que es 29% de pagos, es decir, han reducido la parte de pagos, han reducido la parte de BCM, en este caso de banca y mercados de capital, del 16 al 14, y la parte de seguros se ha incrementado un poquito del 8 al 9. Pero es que luego el resto, tecnología, medios y comunicación, del 21 pasa al 24. ¿Por qué? Porque ha habido más inversión por la parte tecnológica, como sabes, y al mismo tiempo movilidad más o menos se ha reducido ligeramente, pero luego en otros digamos que o también en este caso se ha reducido bastante del 15 al 9%. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, como podemos ver, la parte de tecnología sí es verdad que han invertido más, tecnología, medios, telecomunicaciones, pero luego es verdad que la compañía al mismo tiempo, por aumentar en esa parte, al mismo tiempo ha estado, digamos, bajando la inversión, precisamente no porque ellos quieran, sino porque no se está invirtiendo tanto por parte del sector financiero, pues vemos que tampoco tienen tanta exposición ahora a la parte financiera, aunque sí es verdad que sigue siendo alta, casi cercana a ese 50%. Por tanto, lo lógico sería que en los próximos trimestres vayamos viendo cómo otras partes u otros segmentos u otras industrias de clientes van aumentando, mientras que digamos que la parte financiera se va manteniendo o estabilizando hasta que más o menos el sector financiero decida empezar también a invertir y se una a ese crecimiento para, digamos, aprovechar todas las ventajas de digitalizarse, y eso pues evidentemente lo podremos ver a medida que vayan bajando los tipos de interés. Además, si seguimos bajando un poquito más, fíjate que aquí la compañía ya nos da, digamos que una especie de guidance, ¿vale? Para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024. Recuerda que termina a mitad de este año. Y aquí lo que nos dicen es, Endava espera que los ingresos estén en el rango de 195 a 197 millones. Precisamente es por eso, por este guidance, por lo que precisamente la compañía subió, aunque luego es verdad que se ha ido ajustando a la baja el precio y más o menos está igual, pero precisamente es esto que te comentaba, esta subida que hemos visto aquí tras la presentación de resultados, precisamente por digamos, las expectativas que ha presentado la compañía. Es decir, entre 195 y 197, si subimos aquí arriba, fíjate que presentaron 174, aquí como puedes ver, entonces esto quiere
quiere decir que para el próximo trimestre pues es un crecimiento más importante, pero es que además esperan que, digamos, el crecimiento que represente que sea en moneda constante entre un 3,5 y un 4,5. Es decir, en vez de pensar o decir que van a decrecer, en este caso van a crecer poco, pero van a crecer entre un 3,5 y un 4,5. Y al mismo tiempo, en cuanto a EPS ajustados, esperan que se sitúe entre 0,22 y 0,23, que más o menos es lo mismo que los EPS ajustados que acaban de presentar ahora mismo. Y luego, como estimaciones para el año completo, el ejercicio fiscal 2024, que recuerda que termina el próximo trimestre, aquí Endava dice que lo que espera es más o menos presentar entre 741 y 743, lo que representa una disminución en moneda constante del 4,5 o 4%. Es decir, si van a tener un ligero decrecimiento, pero por supuesto no va a ser tan grave como por ejemplo lo que han tenido en este trimestre, donde la caída fue mayor. Y por supuesto unos EPS diluidos ajustados que se sitúen entre 1,13 y 1,14. Esto evidentemente ya podemos hacer estimaciones sobre el valor de la compañía actualmente, es decir, a qué múltiplo está cotizando, y por supuesto si creemos o no que se puedan recuperar en los próximos trimestres. Aquí por supuesto asumen que la orientación tendrá este tipo de cambio. Como puedes ver, puede variar esas cosas, pero más o menos se sitúa en ese rango. Y al mismo tiempo aquí nos dicen que no pueden conciliar expectativas a más largo plazo, porque precisamente digamos que hay incertidumbre, entre otras cosas, y por eso digamos que tienen que ir poco a poco o trimestre a trimestre verificando que cada vez pues los clientes le demandan más sus productos o servicios. En este caso, si bajamos un poquito más y antes de pasar a la parte de valoración, aquí fíjate que ya tenemos, digamos, la parte de la P&L, donde tenemos ganancias, gastos, etcétera. Aquí podemos ver de una forma visual la comparativa muy importante. Fíjate que realmente lo drástico de este año ha sido este trimestre que acaban de presentar, porque es verdad que el anterior más o menos estuvo dentro de lo razonable. En el próximo también es verdad que esperan, digamos, que esté más o menos con una ligera caída o una ligera subida, mejor dicho, pero es que este trimestre en concreto ha sido muy drástico, como puedes ver aquí. Aquí, por ejemplo, fíjate que partimos de que le tuvieron unas ganancias de 203 millones en el trimestre del ejercicio fiscal anterior, ahora 174, pero más o menos, aunque es verdad que se han reducido ligeramente, pero más o menos han tenido los mismos costes de ventas, ¿vale? Lo que quiere decir que al final han pasado a un beneficio bruto de 64 millones a 37 millones. Es decir, prácticamente estamos hablando de casi la mitad. Y a eso, si luego le quitas que han tenido unos gastos de venta general y administrativo de 39 millones, ya prácticamente todo esto de aquí ha entrado en pérdidas. Es decir, estamos hablando del beneficio antes de impuestos, beneficio operativo, beneficio neto, todo esto en pérdidas. Por supuesto, luego hay ciertos ajustes que nos hace la compañía y que eso, por supuesto, hay que verificarlo, pero luego fíjate que aquí en esta parte tenemos los 9 meses que lleva ya la compañía, donde más o menos, aunque sí es verdad que están mal los resultados, pero digamos que no están, entre comillas, tan mal, ¿vale? Precisamente porque podemos ver aquí cómo el beneficio bruto ya es un poco más de la mitad, como podemos ver, de 204 a 136 millones. Luego es verdad que los gastos generales de ventas y administrativos subieron un poquito. Aquí digamos que tienen o han pasado de 90 millones a 18 millones. Luego es verdad que si llegamos incluso al beneficio neto, como podemos ver aquí, no está en pérdida, cosa que en este trimestre sí, pero que digamos que en los 9 meses no están en pérdida. Crecen muchísimo menos, pero al final digamos que al generar beneficios pues consiguen crecer algo, digamos, dentro de este desastre que es lo que le está pasando a Endava, y eso digamos que también es interesante tenerlo en cuenta. Y por supuesto se presupone que el próximo trimestre vaya a ser un poquito más flojo, y ya para el ejercicio fiscal 2025, segunda mitad de 2024, la compañía se presupone que empezará a mejorar, porque los clientes empezarán a invertir poco a poco cada vez más, sobre todo si se da esa bajada de tipos de interés. Pero bueno, una vez vemos esto, aquí vemos que por ejemplo en 9 meses
más o menos han pasado los EPS de 1,22 a 0,32, que como puedes ver es una caída bastante fuerte, y el problema principal ha sido que este trimestre ha pasado a terreno negativo de 0,42 a 0,03 en este caso. Por eso digamos que esta es la parte negativa o el trimestre que más afecta negativamente a la compañía, aunque es verdad que el resto de trimestres también han sido bastante flojos. Pero si seguimos bajando, por ejemplo, aquí ya vemos la parte del balance donde vemos, por ejemplo, los activos a largo plazo con el goodwill, y vemos digamos que la evolución de ese goodwill, digamos que desde el 2023, marzo de 2023 hasta marzo de 2024, incluyendo junio de 2023, vemos aquí la evolución de ese goodwill. Al mismo tiempo, esta es la parte de activos a largo plazo. Activos a corto plazo, en este caso tenemos aquí la caja, que esto es lo interesante porque vemos cómo pasaron de 199 millones a 164 y ahora a 190 millones. Es decir, esta compañía lo positivo que tiene es que tiene caja neta y no deuda neta, y lo interesante es que aunque la compañía haya generado menores ingresos, menores beneficios, etcétera, etcétera, ha conseguido aumentar la caja, cosa que eso quiere decir que la capacidad productiva de la empresa está intacta, aunque eso sí, tiene menos clientes porque tiene menos inversión de la parte del sector financiero. Entonces habrá que ver cuándo podrá recuperarse ese sector y si también la compañía empieza a ampliar o diversificar más en otros sectores que no sean de empresas o clientes del sector financiero. Y eso, como digo, como no se sabe, está por ver, pero es interesante ver que la compañía de entrada tiene caja neta. En este caso aquí vemos la caja, la deuda es mucho menor, y precisamente eso es positivo. Aquí por supuesto pasamos a la parte de pasivos. Como ya sabes, pasivos por arrendamiento, cuentas por pagar. Aquí también incluso también tenemos a corto plazo o a largo plazo. Como puedes ver, corto plazo, largo plazo, por ejemplo, en cuanto a alquileres de 54 millones a 42 millones, a corto plazo de 14 millones, más o menos es lo mismo lo que están pagando cada año. Cuentas por pagar que se reduce un poco, entre otras cosas. Es decir, que aquí más o menos lo vemos todo normal. Y bueno, pues al final digamos que en la parte del balance para este tipo de compañías no es tan importante hacer el seguimiento del patrimonio neto, pero bueno, digamos que aquí ya lo tienes y que es una cosa también interesante para echarle un ojo. Y en el estado de los cash flow, que digamos que es el más importante porque así vemos las entradas y salidas de capital, podemos ver cómo la compañía nos muestra tanto el trimestre como los 3 o los 9 meses, mejor dicho, que ya han pasado. Aquí vemos cómo reconstruyen a partir del beneficio neto de los 18 millones y llegan a los 54 millones, en este caso que lo llaman beneficio neto para actividades operativas, cash flow operating activities, y aquí en el trimestre, como podemos ver, ha pasado de negativo, que es lo que presentó de beneficio neto, a 3 millones, precisamente porque todas estas partidas de aquí, digamos que son precisamente como la llaman, ajustes no monetarios, es decir, salidas que no, o sea, digamos partidas que no han supuesto una salida de caja real, precisamente por eso lo suma, y las que sí resta es porque sí han supuesto una salida de caja real. Al final digamos que en el trimestre sí terminaron disponiendo de 3 millones de cash flow para, digamos, hacer diferentes cosas, y a lo largo de los 9 meses también han tenido 54 millones, es verdad que es mucho menos que digamos el periodo anterior de 91 millones, pero bueno, después llegamos a la parte de inversión, donde aquí por ejemplo podemos ver lo que sería el CAPEX, y precisamente vemos como el CAPEX lo han reducido bastante, es decir, la compañía sabe precisamente que no está pasando por un buen momento y por eso decide reducir el CAPEX, aunque es verdad que luego ha hecho adquisiciones, como podemos ver aquí, que esas adquisiciones pues sí han sido bastante importantes, aunque menos, porque la compañía, recuerda, que crece por una parte de forma orgánica y por otra de forma inorgánica, cosa que es positivo y a largo plazo puede aumentar la capacidad productiva de la empresa y por tanto generar mayores beneficios para nosotros como accionistas. Y lo interesante es que si bajamos a este punto de aquí, digamos que vemos también la parte de financiación, donde por ejemplo vemos cosas interesantes como que la compañía recibe subvenciones, al mismo tiempo intereses, costes de la deuda que ha pedido, que como ves, realmente como la compañía tiene poca deuda y tiene más caja neta que deuda neta, pues digamos que paga pocos intereses
por esa deuda, aunque sabes que los tipos de interés están más altos. Luego vemos aquí, digamos que pasivos por arrendamiento, entre otras cosas. Al final, digamos que la compañía, lo interesante es que ha pasado al inicio del periodo de 164 millones a los 190 millones, precisamente por ese incremento de capital que les ha sobrado a la compañía. Y esto es importante porque eso quiere decir que, a pesar de que la compañía, digamos que esté en un momento de serias dificultades, es capaz de seguir aumentando, en este caso, el efectivo que tiene disponible para seguir haciendo adquisiciones, para seguir haciendo inversión en el negocio, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es tanto un problema de la empresa, cosa que realmente su capacidad productiva se ve que no hay tanto problema por esa parte, sí más por la parte de los clientes que tiene, que al no invertir en Endava o no decidir gastar en digitalización, pues Endava no puede capitalizar toda esa demanda que de momento está parada y que están posponiendo la inversión. Entonces, digamos que aquí una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿hasta cuándo habría que esperar para que más o menos Endava empiece a recuperar el crecimiento normal? Ya que la capacidad productiva de la empresa, como se ve, es bastante buena, y de hecho lo veremos ahora en la parte de valoración con el histórico y el crecimiento que ha tenido, que es incluso superior a otras compañías que seguramente estás pensando que son mejores y no lo son, pero en este caso sí es verdad que lo real es que ahora mismo Endava está sufriendo y está pasando por esos problemas que vamos a ver si poco a poco se van solventando por esos clientes. Aquí, antes de irme a la parte de valoración, simplemente te resalto que aquí están los ajustes que nos hace la compañía, es decir, ciertos ajustes, como puedes ver aquí, para llegar, por ejemplo, del beneficio antes de impuestos, que fíjate que, por ejemplo, en el trimestre fue de 529, en este caso estamos hablando de 529.000 libras, a prácticamente 15 millones, como puedes ver aquí, por estos ajustes. Y como siempre te digo, hay que ver que los ajustes tienen cierto sentido. Por ejemplo, gastos en compensaciones basado en acciones. Siempre te he dicho que los pagos en acciones no son una salida de capital real, y esto es así. Ojo, eso no quiere decir que no nos afecte negativamente, porque lo que hay que hacer entonces es mirar la dilución de acciones. A nosotros lo que nos importa de forma neta es cuánto nos diluyen o cuánto nos recompran. En este caso, si al final tenemos, digamos que una dilución neta, sí es verdad que pasamos a tener unos EPS menores, es decir, como accionistas perderíamos. Pero en este caso, aunque digamos que den compensaciones por acciones y tenemos recompras netas de forma así equitativa, al final digamos que esto no nos afecta negativamente y no es una salida de caja. Por tanto, aquí le suman esos 6 millones, la amortización tampoco es una salida de caja, por tanto 2,8 millones, cambio de moneda extranjera, pero como tienen diferentes monedas, pues evidentemente este cambio se lo tienen que apuntar, pero si tienen diferentes divisas y operan con distintas divisas, mientras tengas esas mismas divisas y no hagas cambios, la relación es 1 a 1 con la misma divisa por sí, es decir, me explico, si tienes euros, la relación euros con euros es 1. Si no cambias de euros a dólares o de dólares a euros o lo que sea, pues digamos que en ese cambio no sufres ni ganancias ni pérdidas, cosa que es interesante tenerlo en cuenta, y precisamente por eso aquí nos añaden pues que esto tampoco ha supuesto una salida de caja real. Sí, evidentemente porque se lo apuntan de forma contable, pero si no hacen cambios, al final no es una pérdida efectiva por la parte de divisa. Luego, costes de reestructuración, que en este caso habría que ver si estos costes tampoco han supuesto una salida de caja y simplemente se lo han apuntado de forma contable, ¿vale? Pero esto es importante seguirlo. Y luego aquí añaden unos movimientos de valor razonable por contraprestación contingente, que esto sí les ha supuesto una salida de caja real, precisamente por eso lo restan, pero al final digamos que estaríamos hablando de unos beneficios antes de impuestos de 27 millones a, en este caso, 68 millones, porque los ajustes serían sumarle 40 millones más, o en el trimestre, en este caso, sumarle 16 millones más, lo que sería, en vez de 500.000 libras, 15 millones. Entonces, hay una diferencia, como te digo, tiene cierto sentido este ajuste, pero habría que, por ejemplo, matizar esta parte de los costes de reestructuración, que eso te lo dejo a ti para que los investigues, y si por supuesto seguimos bajando, aquí como ves,
hay muchísimos más ajustes que es interesante que veas el seguimiento. Aquí incluso por el beneficio diluido por acción, cuánto representan estos costes de aquí que no fueron una salida o una partida de caja real, digamos, pues aquí digamos que lo ponen en forma de beneficio por acción, lo que representaba esos gastos de compensación, pues 0,11, es decir, lo que estamos hablando de aquí de esos 6 millones, pues serían esos 0,11 de EPS que le suman, aquí al final reconstruyen, lo que quiere decir que de menos 0,03 pasaría a 0,22 en el trimestre y de 0,32 pasaría a 0,91 en los 9 meses que ya hemos pasado. Entonces, más o menos como ves, aquí están los ajustes y como te digo, es importante verificarlo. Ahora bien, yo me voy a ir aquí a la parte de valoración, como sabes, y lo interesante es que antes de ver la parte de valoración voy a irme aquí como te había comentado, el guidance que nos dio el equipo directivo. Aquí podemos ver cómo para el año completo y el siguiente trimestre se esperan 195 a 197 millones de ingresos y para todo el año completo entre 741 y 743 y aproximadamente entre 1,13 y 1,14 de EPS ajustados. Por tanto, si yo me voy aquí a la parte de estimaciones, vamos a verificar que los analistas más o menos nos dan, digamos, el mismo guidance. Como puedes ver aquí, para 2024 esperan 740, que sería una caída del 6,9%. 740, ellos nos están diciendo que entre 741 y 743 están siendo más conservadores. Es decir, que en vez de una caída del 4,5%, los analistas están estimando una caída del 6,9%. Y al mismo tiempo, en cuanto a EPS ajustados o normalizados, podemos ver que aquí ellos ponen 1,13, cosa que el equipo directivo nos dice que entre 1,13 y 1,14. Bien, entonces esto es interesante porque eso quiere decir que los analistas de momento para este año o ejercicio fiscal están siendo más conservadores. Lo primero, vamos a saber qué múltiplo o a qué múltiplo estaría cotizando la compañía. ¿Por qué? Porque en la parte de valoración, si vamos aquí, recuerda que esto de aquí, el PER, que nos sale que está cotizando a 20,38 veces, en este caso recuerda que es forward de 12 meses y a mí lo que me interesa pensar es ahora mismo a qué múltiplo estaría cotizando para este 2024, que queda prácticamente, como te digo, un solo trimestre. Por tanto, me voy a ir aquí a la parte de valoración, o mejor dicho, de estimaciones, y voy a tener en cuenta, como te digo, este 1,13. Por tanto, me voy a ir a la calculadora y voy a tener en cuenta, en primer lugar, el precio actual de la compañía, 30,03, ¿vale? Me voy a ir aquí y voy a poner resumido 30 y esto lo voy a dividir entre, como te digo, los EPS, que son 1,13. Esto lo divido entre 1,13 y fíjate lo que me da, ¿vale? 26 veces. Esto que acabo de hacer es un error, ¿vale? Y aquí ten el primer, digamos, el primer problema que te puedes plantear, y precisamente esto lo acabo de hacer porque he visto que muchos de vosotros me habéis dicho, no, es que Endava está cotizando más cara que, por ejemplo, una empresa como es Nagarro. Falso. ¿Sabes lo que ha ocurrido aquí y por qué aparece 26 veces? Precisamente porque si subimos un poco, y me voy a cambiar aquí de cámara, fíjate en esto, $30. Es decir, la compañía está cotizando a $30. Sin embargo, aquí los datos me los está presentando en libras, ¿vale? En este caso me lo está presentando en libras, lo que quiere decir que yo tengo que igualar o dólares con dólares o libras con libras. Por tanto, lo que tengo que hacer es, en este caso, pasar aquí a dólares. Ahora los datos de aquí sí están en dólares y vuelvo a hacer la misma operación. En este caso, ahora verás que son $30 y esto lo divido, fíjate que los EPS ya son 1,44, no 1,13. Es decir, el 1,13 que nos da de estimaciones el equipo directivo es en libras, pero la compañía cotiza en dólares. Entonces, o todo lo pasamos a libras o todo lo pasamos a dólares. Entonces, si esto lo divido entre 1,44, tenemos el múltiplo real de la compañía, que sería las 20,8 veces. Por tanto, Endava está cotizando a 20,8 veces, que si lo comparamos, por ejemplo, con Nagarro, que justo en la ventana de comunidad que os pregunté
¿Cuál de las compañías os parece más interesantes? La más votada fue Nagarro porque es un regalo, o sea, como la más barata. Pues ahora mismo resulta que por múltiplo Nagarro y Endava están exactamente igual, 19,8, 20 veces, o sea, prácticamente las dos están en el rango de 20 veces. Esto lo digo por si acaso hayas calculado mal el múltiplo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la compañía actualmente, como digo, está cotizando a 20 veces y a nosotros lo que nos interesa es saber si realmente esta empresa tendrá la capacidad de recuperarse de aquí a medio largo plazo. Bien, una vez sabemos el múltiplo real de la compañía, 20 veces, 21 veces, si queremos ser incluso un poquito más conservadores, es decir, que estimamos que está un poquito más cara, ¿vale? Pues en este caso vamos a ver cuál es el crecimiento que le aplican los analistas y si tiene sentido. No es simplemente copiar el crecimiento que hay aquí, sino el que sí tiene sentido. Aquí podemos ver que, fíjate, la compañía previamente a este único año malo, es decir, al 1,44 que va a presentar, fíjate que la compañía venía de crecer un 18, 48, 30, 30, 49, 47. Me puedes decir, no, es que el mismo discurso que me decíais algunos de vosotros, no, es que Globant es mucho más grande, que era una mid cap. Esta compañía, no sé si sabes, pero también es una mid cap, pero por toda la caída que ha tenido, fíjate cómo precisamente aquí estamos viendo cómo ahora mismo es una small cap. Es decir, la compañía realmente ha tenido una caída enorme, pasando prácticamente, si me vengo aquí al rango alto, puedes ver cómo desde el punto más alto ha tenido una caída del 81%. Es decir, de más del 80% una caída desde máximos. Y precisamente eso quiere decir que la capitalización de la compañía podría ser mucho más. Y aún así, como puedes ver, la capitalización actual de la compañía es un aproximadamente 65-70% más que, por ejemplo, Nagarro. Eso quiere decir, como ya te dije, que si la empresa cada vez va siendo más grande, es más fácil que haya más entradas de capitales. Pero es que encima esta compañía es una small cap más grande, pero que encima está muy castigada por toda la caída que ha tenido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es importante. Bien, una vez hemos visto esto, si vamos a la parte de estimaciones, fíjate también en el crecimiento que ha tenido esta compañía. En todos los años, fíjate, 21%, 46, 27, 21, 32. Es decir, tiene crecimientos altísimos. La capacidad productiva de Endava es enorme. Fíjate que solo ha tenido un único año negativo y es en este caso 2024. Y recuerda, en el vídeo anterior que te traje contestando comentarios de suscriptores, vimos precisamente cómo también una compañía como Globant había crecido anteriormente en 2023 a más de 20%, cosa que por ejemplo Nagarro había crecido un 6%. Es verdad que ahora Endava está sufriendo una caída, cosa que por ejemplo Nagarro no, que Globant tampoco y que EPAM seguramente por los problemas que tiene sí vaya a sufrir, pero estamos viendo que la capacidad productiva de esta empresa es mayor. Todo esto te lo estoy contando porque son reflexiones que debemos hacer para, eso sí, asignar el crecimiento o múltiplo correcto para las estimaciones, no expectativas. Por tanto, todo esto que te estoy contando ahora, si la compañía vemos que tiene una capacidad productiva mayor, es decir, por una parte es capaz de generar más volumen de ingresos, más facturación, porque los clientes que tienen le aportan más ingresos a la compañía y al mismo tiempo es verdad que Endava no tenía tanta optimización de costes como por ejemplo el caso de Nagarro, pero sí es verdad que gracias a la última adquisición de Galaxy, digamos que va a expandirse en esa parte de ingenieros cualificados en la India y abaratar los costes, entre otras cosas, eso puede ser o podemos presuponer que al final la compañía podría crecer evidentemente y volver a las tasas de crecimiento anteriores. Y además ya en teoría no está esa excusa de que la compañía es mega grande, ¿verdad? Pues precisamente por eso, si hacemos o aplicamos
ese razonamiento, pues llegamos a que los EPS, aquí los analistas, fíjate que tras la caída del 50% para este ejercicio fiscal 2024, luego se espera un crecimiento de 17, 48, 54 y 16. Esto de aquí te puede parecer una locura. Es decir, 48 y 54%. Pero piensa una cosa, cuando una compañía cae, es mucho más fácil que se recupere y que crezca más, porque precisamente solo con recuperar, solo con tener que volver al mismo punto de partida, es decir, una compañía que cae un 50%, solo con recuperar la caída quiere decir que ya tiene que crecer un 100%. Y si consigue recuperar a los clientes que tenía sin tener ningunos nuevos, ya la compañía estaría creciendo un 100%. Por tanto, es bastante factible que la compañía, tras la recuperación del sector financiero, termine alcanzando esta recuperación de 2,83 de EPS anteriores. Recuerda que esto lo estamos viendo en dólares, dólares con dólares. No lo estoy viendo en libras, lo estoy viendo en dólares. Entonces, más o menos los analistas estiman que recuperen los EPS, fíjate, que entre 2026 y 2027, porque para 2026 estiman 2,51, no llegarían a los 2,83, pero ya en 2027 sí generarían más de esos 2,83. Por tanto, para 2027 ya estaría mejor que el punto inicial de 2023. Y eso es positivo, porque quiere decir que nosotros ahora, en este momento, tenemos a la compañía Endava cotizando a 30 y es cuando nos debemos replantear si, en primer lugar, esta empresa tiene la capacidad productiva de tener estos crecimientos y además estos crecimientos estarán impulsados por la posible recuperación de la empresa. No es lo mismo que una empresa haya crecido de forma normal, es decir, que siga con los crecimientos y no tenga problemas y que se le pida que crezca de golpe un 50%, cosa que no tiene sentido. Si es una empresa que poco a poco ha ido creciendo al 20%, de repente no va a crecer del 20 al 50 por la cara. Eso sí, si ahora es una empresa que se ha visto perjudicada, simplemente con que vuelva a la senda de crecimiento normal, ya ese crecimiento sí puede ser de ese 40-50%, por lo que te acabo de explicar. Una empresa que cae un 50% para recuperar a los mismos clientes ya es un 100% de crecimiento, solo en esa fase. Entonces, como esto hay que entenderlo y es importante, esto de aquí sí es factible. Pero incluso si distorsionamos esto, fíjate que el resto de crecimientos, 17, 16%, más o menos, si haces el ajuste, verás que el crecimiento medio que estiman los analistas es de poco más del 20%. Es decir, se espera un crecimiento de poco más del 20% que en términos generales y absolutos es inferior a lo que estaba creciendo anteriormente en Endava. Y recuerda, y esto he hecho siempre como matización y puntualización, que cada vez hay más interés por la parte de digitalización de las empresas, sobre todo ahora que también está la parte de inteligencia artificial. Por tanto, todas estas empresas consultoras IT que también ayudan a clientes a digitalizarse, a optimizar el negocio, etcétera, etcétera, van a tener de forma normal, y esto lo vimos cuando analicé la empresa, el mercado total, el TAM, vemos que, digamos, la demanda no para de crecer a nivel mundial. Otra cosa es que esa demanda haya decidido posponer la inversión, pero la demanda sigue aumentando. Por tanto, eso en algún momento las compañías podrán capitalizarlo. Y por lo que vemos, Endava perfectamente ha demostrado saber capitalizar todo ese crecimiento y la capacidad productiva la sigue aumentando, haciendo adquisiciones, reestructurando el negocio, entre otras cosas. Por tanto, todo este rollo que te he contado, que es importante analizarlo para no simplemente decir me quedo con estos 4,52, fíjate que yo incluso voy a ser un poquito más conservador y voy a quedarme con 4,5, un poquito más conservador de 4,52, 4,50 de EPS para 2028. Esto quiere decir que, fíjate lo que te digo, si yo tengo en cuenta 4,5 y esto lo multiplico, recuerda que el múltiplo real de la compañía, dólares por dólares, ¿vale? En este caso, si tenemos en cuenta ambas cosas, era de 20,8, es decir, de 21 veces. Yo le voy a asignar, para ser más conservador, 20 veces. Por tanto, si esto lo multiplico por 20 veces, fíjate que ya estamos hablando de triplicar tu inversión
a 2028. Estamos en 2024, pero es que la compañía, cuidado, que 2024 lo acaba el próximo trimestre, no de aquí a final de año, lo acaba al final de este próximo trimestre. Por tanto, quiere decir que realmente no estamos a 5 años, 2024, 25, 26, 27, 28, no, sino que estamos realmente a 4 años y medio para que se cumpla este objetivo de triplicar tu inversión en 4 años y medio. Me gustaría que vieras más o menos cuál podría ser la rentabilidad y recuerda que yo simplemente estoy teniendo en cuenta que si me voy aquí a la parte de valoración, que el mercado decide mantener este mismo múltiplo que te acabo de calcular de 20 veces. De hecho, salió 20,8, 21 y yo he puesto 20 veces. Es decir, estoy contemplando que el mercado pague ahora mismo o prácticamente de aquí a 4 años y medio, el múltiplo quizás no el más bajo, porque sí es verdad que la compañía ha tenido puntos más bajos, pero que está en el rango más bajo posible, 20 veces. Y eso lo estoy estimando a 4 años y medio. Quiere decir que hay todavía más probabilidades de que el precio de Endava sea todavía superior. Pero digamos que para ser conservador, que no catastrofista ni pesimista, sino simplemente conservador en el escenario estándar, manteniendo la productividad de la empresa y entendiendo que al crecer, es decir, al recuperarse la empresa, es normal que durante pocos años tenga crecimientos mayores impulsados por esa recuperación, más el crecimiento adicional que ponía medio los analistas de 17-18%, cosas que al final, digamos que de forma anualizada, será poco más de 20% de crecimiento. Todo eso que hay que tenerlo en cuenta, más un múltiplo conservador de 20 veces, que como ves es el rango más bajo de los 3 últimos años, y de los últimos 5 años ni en pandemia llegaron a pagar 20 veces. O sea, fíjate, estoy estimando a 20 veces, pagaron 24, ¿vale? Lo que quiere decir que llegaríamos, como te acabo de enseñar, a un precio objetivo de 90. Ahora, si ese mismo crecimiento, no voy a aplicar un mayor crecimiento, pero imagínate que la compañía se recupera antes y que digamos que el mercado ya empieza a percibir que digamos que hay una mayor resiliencia por la compañía, o ya está empezando a ver que la compañía ha entrado en terreno de crecimiento y por tanto confía más en la empresa. Por tanto, imagínate lo que sería, por ejemplo, que el mercado pagara en vez de 4,5 por 20 veces, pues 4,5 DPS por solo 25 veces, que como ves prácticamente, como te decía, es aproximadamente lo que ha llegado a pagar en pandemia, 24, 23, 25 veces más o menos, un poquito más. Esto quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 112. Te recuerdo que la compañía está cotizando, como puedes ver aquí, a $30 por acción. Por tanto, como puedes ver, el upside es triplicar a 4 años y medio o más, pero eso sí, también hay que ser coherente con lo que se está analizando. Como siempre digo, dependemos, y esto es importante, que, en primer lugar, el sector financiero se recupere, ¿vale? En segundo lugar, que evidentemente los tipos de interés comiencen a bajar. En tercer lugar, que Endava continúe, porque por supuesto hay empresas que han hecho las cosas bien, pero que llegado a algún momento de su etapa empiezan a hacer las cosas mal, pues presuponemos que Endava deba seguir, digamos, con la capacidad productiva, que deba seguir la senda de crecimiento que lleva hasta ahora. Y por supuesto todo esto sería mejor o más positivo si aparte tuviéramos en cuenta adquisiciones adicionales que pudiera hacer la compañía, es decir, un mayor incremento de capacidad productiva gracias al crecimiento inorgánico, y al mismo tiempo también que la compañía diversifique un poco más la parte del sector financiero para que en una posible crisis futura no tenga estos problemas. Y por tanto, si reduce estos problemas, eso se puede traducir en un múltiplo mayor que esté dispuesto a pagar el mercado por la compañía. Todo esto es importante entenderlo, no simplemente limitarnos a los precios objetivos de 90 o de 112, porque sí, eso queda maravilloso. Decir, pues mi inversión, si compro ahora, pues puedo multiplicar por 3 o por más de 3, pero la realidad es que debemos también de ser conservadores en cuanto que, digamos, debemos valorar cuáles son los problemas reales de la compañía y si tiene la capacidad de arreglarlos. Yo, de entrada, lo que sí que te diría, y esto
lo hice también y es un escenario que es posible y que lo añadí en el vídeo anterior, es que cuando me voy aquí a estimaciones le quito un año a la compañía. Es decir, que en lugar de que la compañía en EPS, digamos que yo en el vídeo anterior lo que presuponía es que en vez de recuperarse en un año, a mitad de 2024, se empezarán a recuperar en 2025, cosa que como ves esto es así, se empiezan a recuperar en 2025 más tarde, pero incluso si yo quisiera ser un poco más conservador, fíjate que si presupongo que se recuperan ya no para 2025, que sería hasta junio de 2025, donde les termina el ejercicio fiscal. Si yo pienso que van a recuperarse un poco más tarde, por tanto reduciendo los EPS máximos totales, es decir, en vez de 4,5 lo reduzco, por ejemplo, al anterior, ¿vale? A 3,87, pero a 2028, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo me viniera aquí y pongo 3. Aquí, como puedes ver, 87, y esto lo multiplico, como no puedo multiplicarlo por 25 veces porque es un escenario peor, la compañía ha tardado más en recuperarse, no le voy a asignar las 25 veces. Ni siquiera le voy a asignar las 20 veces, sino como es un escenario peor de lo que contemplan los analistas, es posible que haya un castigo adicional. ¿Cuánto? Eso ya depende de las expectativas que quieras tener negativas con la compañía. Yo, por ejemplo, le voy a aplicar 18 veces y en este caso, fíjate que llegaríamos a un precio objetivo de 69. Estamos hablando de doblar, aunque se retrase el crecimiento de inversión del sector financiero en digitalización, para que Endava pueda absorberlo. Es decir, incluso en ese escenario te estoy hablando que a 2028, a 4 años y medio, la compañía cotiza en 30 y llegaría a 69, más que doblar tu inversión. Por tanto, es verdad que el caso de Endava está cotizando prácticamente regalada, podríamos decir, la capacidad productiva de la empresa no se ha visto afectada, pero sí es verdad que tiene problemas reales que no son de ellas, no son problemas directos como sí tiene EPAM, ¿vale? Sino que son problemas que dependen de los clientes que tienen, porque tienen mucha exposición al sector financiero. Y por eso debemos valorar a ver cuánto tiempo se tardará en empezar a bajar los tipos de interés, a ver cuántos de los clientes de esta empresa puedan sufrir, porque si los clientes sufren y tienen problemas serios, no podrán invertir en la empresa porque precisamente primero tendrían que solventar sus propios problemas. Todo eso es posible que se pueda dar, pero aún así, si nosotros retrasamos esa inversión que va a haber en digitalización por parte del sector financiero y la compañía empieza a crecer más tarde, pero termina llegando a esos 3,87, es decir, EPS anteriores de 2027, pero en 2028, aún así podríamos tener una inversión que nos aporte más del 15% anual. Estamos hablando de más de doblar a, en este caso, 4 años y medio, lo que quiere decir que es bastante positivo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Endava y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.